No, Polybius no es un historiador, ni, por supuesto, historia. Polybius es una leyenda. Más concretamente, Polybius es una leyenda urbana, un bulo. Pero, ¿qué tal si detrás de esta leyenda existe algo que la sustente? Es posible que, al igual que sucede con muchos mitos, Polybius haya surgido inspirado en sucesos reales, mucho menos fantásticos, pero al mismo tiempo igual de desconcertantes. Hola navegante, en esta ocasión es el turno de revivir la nostalgia y volver en el tiempo hacia 1981 para explorar una de las leyendas más famosas dentro del mundo de los videojuegos, Polybius, el videojuego mortal. A día de hoy es muy probable que ya conozcas algo acerca del tema. De todos modos, para ponernos en contexto, te contaré un poco acerca de la leyenda, pero antes, recuerda que somos Deriva y nuestra misión es navegar por los mares del conocimiento. Para formar parte de nuestra tripulación, solo basta que te suscribas, así te enterarás de cada viaje nuevo que saquemos. Se dice que Polybius fue un juego de arcade o maquinita lanzado en 1981 en los suburbios de Portland, Oregon, por una compañía llamada Signal-Lution, presumiblemente alemana. Tanto el concepto del videojuego como sus gráficos, se suponía, eran totalmente nuevos y extraños para su época. La leyenda se comenzó a propagar en internet a principios de la década del 2000. Se dice que el juego era parte de un experimento secreto llevado a cabo por el gobierno estadounidense. Este juego causó a los jugadores efectos psicológicos como amnesia, insomnio, pesadillas y alucinaciones, así como adicción al juego. Ahora, para agregarle sazón a la historia, se cuenta también que varias de las salas recreativas donde había Polybius eran visitadas por hombres de negro, con el propósito de recopilar datos y analizar los mencionados efectos. Después de casi un mes, todas las máquinas con Polybius fueron retiradas de los negocios donde se encontraban sin dejar ningún rastro. Se dice que varios de los que se atrevieron a jugar ese misterioso videojuego se suicidaron o simplemente desaparecieron en extrañas circunstancias. El nombre de Polybius coincide con el nombre en inglés del antiguo historiador griego Polibio, que fue conocido por su método riguroso en la historia, donde los historiadores nunca deben escribir sobre lo que no pueden verificar a través de una conversación con testigos o estando en el lugar de los hechos. La descripción que hace referencia al juego apareció en la página de coinup.org, un sitio dedicado a recopilar información sobre las máquinas arcade, el 8 de marzo de 1998, aunque hay otros datos que trasladan esa fecha al 6 de febrero del año 2000. La entrada fue hecha de forma anónima por alguien que supuestamente había tenido acceso al ROM original y pudo extraer esa información. En la entrada se agrega, además, una captura de pantalla de lo que se supone era la pantalla de inicio de Polybius. El resto de la información del juego está marcada como "Necesitamos información", y en la sección Detalles del juego se citan datos más parecidos a rumores que entraron a formar parte de esta leyenda urbana. Conozco tu nivel de criterio y puedo afirmar que hasta aquí ya te habrás dado cuenta del por qué es una leyenda urbana. El relato tiene todas las características que lo delatan como una invención típica del género. Aún así, este relato persiste hasta nuestros días y ha hecho que no pocas personas crean de buena fe que los hechos contados son reales y que si acá te estamos diciendo que es un bulo,
será porque formamos parte de una conspiración para ocultar las negras intenciones de la élite que gobierna el mundo por medio de la Matrix y bla 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 bla. Pero, por otro lado, aquí te he dicho que Polybius es real, solo que déjame decirte por qué sí y también por qué no. Así es, no basta llamarse escéptico o racionalista, nada más porque a todo lo que parece falso le llamamos basura y lo desechamos como tal, sino que debemos también darnos cuenta de qué pudo haber propiciado tal leyenda y qué la sustenta o se encuentra detrás. Sí, porque más allá del escepticismo se encuentra el pensamiento crítico. Pues bien, ahora es momento de pasar a la disección del cuerpo. ¿Qué se sabe al respecto? Lo natural es que detrás de un tema anecdótico existan evidencias en alguna parte. Desde luego, hay que tener en cuenta los hechos y verificar si estos fueron registrados de alguna manera, ya sea en las noticias, en los diarios o testigos del lugar donde supuestamente ocurrieron. Es decir, debería haber reportes de jugadores afectados en Portland en ese año o, en su defecto, cerca de allí y alrededor de ese año. De igual manera, el nombre también debería decirnos algo, pues tuvo que haber comenzado a aparecer en publicaciones, especialmente aquellas dedicadas al mundo de los videojuegos. Lamentablemente, el problema principal es el mismo nombre, pues Polybius no se refiere solo a un mítico videojuego. Como ya se mencionó anteriormente, Polybius, o en español Polibio, fue un historiador griego cuya obra más conocida son sus 40 volúmenes sobre la historia de Roma. También fue el autor de un sistema de cifrado llamado El Cuadrado de Polibio. Aunque pudiéramos pensar que el nombre de nuestro juego maldito es una referencia directa, no podríamos saberlo con certeza, pues faltaría más información. No obstante, sí se pueden hacer conjeturas interesantes, y si tienes alguna, será bienvenida en los comentarios. Y bien, en caso de que haya existido esta máquina, tiene que estar en alguna parte, ¿no? Eso si descartamos de entrada que todas las máquinas hayan sido retiradas y desaparecidas por el propio gobierno, lo cual es improbable en el peor de los casos. Así que alguien debe tener alguna, un coleccionista o un dueño de aquellos negocios donde fueron puestas al público, alguien. Pero fuera de un tal Rob Sherwin, quien tiene un sitio llamado Joel Country, donde recopila en una sección varios datos sobre la leyenda urbana de Polybius, nadie, absolutamente nadie en la comunidad de videojuegos de arcade ha declarado abiertamente tener o haber visto por lo menos una Polybius real. Ni siquiera en la revista Electronic Games, cuyos números de 1981 a 1984 se encuentran digitalizados en línea, se cita el nombre. En realidad, no hay ninguna referencia impresa hasta 2003, donde en la revista GamePro se describe la leyenda. Con esto, prácticamente se resuelve la pregunta de si realmente existió, y la respuesta es no. Sin embargo, ¿con esto hemos llegado a una conclusión fehaciente sobre la leyenda urbana? No. Una cosa es decir que es un relato ficticio y otra es descartarlo como una invención sin fundamento. Y aquí es donde comienza lo intrigante. Resulta que sí hay datos de personas afectadas en mayor o menor medida por jugar en máquinas arcade en Portland, Oregon. Y sí, en 1981 precisamente. El 29 de noviembre de 1981, el diario Eugene Register reportó que un niño de 12 años, llamado Brian Mauro, estuvo jugando Asteroids por más de 28 horas, tratando de romper una marca. Finalmente, se retiró con malestar estomacal debido a la ansiedad y a la gran cantidad de Coca-Cola que bebió. También hay registro de un Michael López, quien desarrolló una migraña mientras jugaba Tempest, el mismo día y lugar donde Brian Mauro estaba buscando su marca. López fue reportado a la policía cuando colapsó a causa del dolor. 2 chicos afectados en la misma arcade el mismo día.
¿No tenemos acaso la excusa perfecta para comenzar el rumor de que los videojuegos están volviendo locos a los niños en un intento por controlar su mente? Con todo, estos dos casos no fueron los únicos ni los más impactantes. A lo largo del inicio de la década de 1980, hubo al menos 9 casos reportados de convulsiones epilépticas provocadas por videojuegos en Estados Unidos. No por nada siempre se advierte de esto, pues la epilepsia fotosensitiva, aunque solo del 3 al 5% de los epilépticos la padecen y de forma distinta, sí existe. Pero allí no acaba el asunto. Increíblemente, también hubo agentes del gobierno implicados, aunque no por las ominosas razones que cuenta la leyenda. En Portland, y apenas 10 días después del incidente con Mauro y López, agentes de todos los niveles de gobierno hicieron redadas en las salas recreativas de toda la región. Esto fue debido a que algunos dueños de esos negocios estaban usando los videojuegos ilegalmente para hacer apuestas, por medio de una modificación que permitía pagar a los jugadores según el número de puntos que lograran. Para efectos de las redadas, varios agentes del FBI merodeaban las salas y tomaban fotografías de las iniciales de los jugadores en las pantallas de puntaje para tratar de identificar testigos potenciales. La policía, por su parte, recorrió todos los negocios de la ciudad que tuvieran videojuegos para revisar la parte trasera de las maquinitas en busca de los contadores ilegales. Por si todo esto fuera poco, para nadie era un secreto que las salas de videojuegos se convirtieron en un sitio popular para todo tipo de transacciones ilegales, como la venta de drogas y artículos robados, así como un punto de encuentro de ociosos y malvivientes. Las autoridades instalaron al menos una sala falsa en Portland y pusieron cámaras escondidas en todas las consolas, de forma similar a los cajeros automáticos, para tratar de atrapar a los criminales en el acto. Si hasta aquí no hemos pillado la trama entera es porque quizá nos faltan más datos desconcertantes con relación a los videojuegos. Pero métete a la mente de un niño o adolescente de aquellos tiempos e imagina cómo te sentirías ante noticias y rumores de chicos de tu edad sufriendo de dolores de cabeza, náuseas o epilepsia por causa de los videojuegos. Existe la creencia de que sí hubo muertes reales a causa de un videojuego llamado Berserk, pero esto no es más que otra leyenda urbana que puede que algún día exploremos. A eso súmale un buen número de agentes acechando en cada rincón de las salas recreativas y ya tendrás el material suficiente para tener pesadillas diurnas y nocturnas. Pero sigamos, que esto aún no termina. Es un hecho que el gobierno de los Estados Unidos ha utilizado hasta día de hoy varias versiones modificadas de videojuegos comerciales para uso de entrenamiento militar. Ejemplos de ello han sido Battlezone, conocido como The Bradley Trainer, y Doom 2, utilizado para tropas terrestres. De alguna forma, ya tenemos cocinado nuestro relato, pues la parte donde interviene el gobierno ha quedado completa. Aún así, también hay varios aperitivos. Obras de ficción como la película The Last Starfighter de 1984, donde un chico es reclutado mediante una máquina que simula un combate espacial y ha sido diseñada para tal propósito, la novela Arcade, publicada en 1984, llamado Spacescape, literalmente controla la mente de los jugadores, o Little Brother, otra novela publicada en 1983 por John McNeill, donde es una computadora la que está haciendo el juego sucio. Todas estas tejen argumentos similares o muy cercanos al de la leyenda de Polybius. Con todo esto, dime si no sería más bien increíble que no hubiera surgido el relato de Polybius con tantas fuentes y todo un enjambre de ideas con relación al efecto y propósito de los videojuegos para la juventud de aquellos tiempos. Revisando la entrada que hace referencia a Polybius en el sitio coinup.org, es fácil darse cuenta de que la información tiene suficientes huecos,
como si quien la escribió nunca haya tenido realmente contacto con la máquina. Incluso, si nos ponemos escrupulosos, Sinneslöschen, el supuesto nombre de la compañía que creó el videojuego y cuyo pretendido significado es privación sensorial, da muestras de ser una palabra hecha artificialmente con la ayuda de un diccionario por alguien que no tiene mucha idea del alemán. No obstante, si algo faltaba a la historia, es meter alemanes y rusos. Y aquí están para beneplácito de todos los conspiracionistas. Hay noticia de que en 1985 una compañía de Alemania Oriental llamada VEB Polytechnic produjo una máquina arcade llamada Polyplay. ¿Te suena el nombre? Bueno, pues estas consolas estaban basadas en CPUs rusos pirateados. Unas 1000 unidades fueron distribuidas por toda Europa del Este, pero después de un tiempo, todas fueron retiradas por la compañía y destruidas. Al parecer, su mantenimiento era costoso o sencillamente después de la caída del muro habría problemas por violaciones de copyright. En suma, no es difícil declarar que la leyenda de Polybius es una especie de monstruo de Frankenstein hecho a partir de relatos sueltos o un collage de varias historias reales encadenadas en un solo relato capaz de cautivar aunque sea porque se refiere al mundo de los videojuegos y sus claroscuros en la vida real. Y es que, aunque cueste admitirlo, los seres humanos siempre tienen un motivo para culpar a otras entidades que no sean ellos mismos. En el caso de los videojuegos, no es de extrañar que se les culpe de todo tipo de cosas para las cuales existen otras explicaciones menos fantásticas y morbosas. Por ello es que surgen a diario leyendas, mitos y relatos donde damos paso al caos de la emoción y permitimos que incluso los elementos más objetivos sean distorsionados por nuestra propia conveniencia, además de nuestros defectos y sesgos naturales. Y lo perturbador no es que los tengamos, sino que creamos que hemos llegado a un punto de confort y nos quedemos allí sin buscar qué hay más allá. La responsabilidad de lo que sucede es enteramente nuestra, y si algo de terrorífico existe en este mundo, es que el enemigo real de la humanidad se encuentra dentro de cada individuo, y pocos se atreven a desafiarlo. Ahora dime, aunque Polybius no es una fábula, ¿no es interesante la moraleja que tiene esta leyenda? Sin duda, el imaginario de una sociedad puede engendrar variopintos relatos fantásticos cuyos fundamentos, si somos capaces de rastrearlos, pueden aportar información valiosa sobre nuestra propia naturaleza y el juego de nuestra responsabilidad en el mundo, un juego bastante real. Muchas gracias por habernos acompañado. Quédate al pendiente, suscríbete y comparte nuestro contenido, que seguramente a alguien más le podrá ser de utilidad. Neutraliza tu ignorancia e intégrate a Deriva.